Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a este primer webinar del proyecto Produce, Capacitación para el Desarrollo en la Producción Porcina. Les saluda Verónica Araujo del área de comunicación de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Para nosotros, en conjunto con Provimi y con Cargill, es un verdadero gusto tenerles esta mañana en este webinar en el que vamos a estar aprendiendo y compartiendo sobre nutrición animal en la producción porcina, de la mano de un especialista que muy pronto les voy a presentar y que tiene amplia experiencia y conocimiento sobre este tema. Antes de dar inicio formalmente, quisiera darles algunas instrucciones. A lo largo probablemente de la charla y de los videos que ustedes estarán viendo pueden surgir consultas o comentarios o aportes. Los podemos hacer llegar, por favor, por en la barra de abajo de la pantalla van a ver que a la par de donde dice participantes hay un icono que dice Q y A, ¿verdad? Es preguntas y respuestas en inglés, para que por ahí, por favor, nos puedan escribir sus consultas, sus comentarios, sus observaciones, sus aportes. En este caso, pues, como tenemos básicamente un expositor, pues asumiría que las preguntas van a ir dirigidas a él. Y en efecto, son preguntas que más adelante presentaremos, entonces, pues también ahí tendremos quien las pueda responder. Por favor. Si quieren, pasamos a la siguiente slide. Ok, esta es la agenda que vamos a tener esta mañana. Bueno, vamos a empezar con un video de introducción sobre nutrición porcina, video que se grabó en dos fincas que se dedican a la producción porcina, evidentemente. Una finca grande en el área de Pérez Celedón, una finca más chica en el área de Orosi, en Cartago. Y vamos pues de la mano de las personas que se dedican a esta actividad a escuchar un poco algunos consejos, algunos temas de los procesos. Posteriormente, daremos paso a nuestra charla sobre nutrición animal para producción porcina de la mano del ingeniero Celso Brenes, quien trabaja para Cargill. Y después veremos un video muy interesante sobre las opciones de crédito a su medida para que todas esas cosas bonitas que veamos en la finca no se queden solamente en una ilusión o en un bonito proyecto, sino que las podamos plasmar en nuestras respectivas fincas. Y finalmente tendremos un espacio para las preguntas y respuestas que, como les dije antes, nos deben hacer llegar de forma escrita por el icono que dice Q y A. Bueno, entonces quisiera tomar un momentito para presentarles a nuestro expositor de esta mañana. Don Celso es ingeniero agrónomo, zootecnista de la Universidad de Costa Rica. Tiene más de 30 años de experiencia trabajando en nutrición animal y formulación de alimentos por medio de asistencia técnica directa a visitas a granjas porcinas. Actualmente labora en Provimi, que forma parte de Cargill, donde por los últimos 22 años ha trabajado dando el soporte técnico en nutrición para países en Centroamérica, incluyendo Panamá, el Caribe y Venezuela. Don Celso, es un gran honor tenerlo esta mañana con nosotros. Adelante con su presentación, por favor. Muchas gracias. Perdón, bienvenidos a todos. Espero que esta charla sea de provecho. Vamos a tocar aspectos fundamentales de la nutrición y de cómo alimentar nuestros animales. La nutrición que tiene que ver con los cerdos, pues es un tema muy amplio, ¿no? Tiene que ver con las cerdas, tiene que ver con los lechones y tiene que ver con los animales en engorde. Por eso en las granjas siempre hablamos de sitio 1, que es la parte reproductiva, sitio 2, que son los lechones hasta 70 días, y sitio 3, que son los engordes. Como es un tema tan amplio, tomamos la decisión de conversar primero, en esta primera ocasión, de la alimentación de las cerdas. Y en posteriores reuniones que tengamos, pues vamos a tratar los tópicos siguientes. Pero ¿por qué vamos a iniciar con alimentación de cerdas? Porque son la base de nuestro negocio, son la base de la porcina, ¿no? Entonces, vamos a ver si tenemos nuestras cerdas en las mejores condiciones, vamos a tener buenos lechones y bueno, vamos a tener animales, buenos animales para el engorde.
Entonces, vamos a considerar algunos puntos en lo que es la alimentación de cerdas, contexto de qué son las cerdas actuales, cómo alimentamos nuestras cerdas de reemplazo, cómo alimentamos en gestación, cómo alimentamos en lactancia y cómo alimentamos al destete. ¿Por qué, por qué estas fases de alimentación? Porque tienen que ser muy especializadas para que cada una nos lleve los animales a donde queremos. La nutrición tiene varios aspectos. Primero tenemos las materias primas. Esas materias primas las analizamos en laboratorio. En ese laboratorio nos da valores químicos y esos valores químicos, a través de nuestro trabajo en nutrición, lo transformamos en nutrientes para los animales. Cuando ya tenemos esa valoración de las materias primas en nutrientes para los animales, vamos a hacer las fórmulas de alimentación. Esas fórmulas de alimentación tienen que ver con el estadio productivo o con cada etapa productiva del animal. ¿Ya? Es diferente alimentar una cerdita de reemplazo, a una cerda de gestación, una cerda en lactancia o una cerda al destete. Entonces, nosotros hacemos una buena fórmula, podemos hacer un buen alimento, que si la alimentación que hacemos en la granja, que es una parte muy importante de la nutrición, no la hacemos correctamente, nada ganamos teniendo un buen alimento. Así que es conocimiento de materias primas, formulación, fabricación, alimentación. Todos estos aspectos son tan importantes uno como el otro. A veces no tenemos los resultados que queremos en las granjas y hablamos de lo que está en el saco del alimento, pero muchas veces es que no estamos alimentando de la forma correcta. Muy bien, vamos a hablar de las cerdas actuales. Normalmente siempre hemos venido trabajando con las razas Yorlandras, alguna que otra, ¿no? Con cerdos duros, con cerdos landras, depende, pero la evolución ha ido a que también estén apareciendo no solo dentro de las landras, dentro de las York, dentro de las large white, cerdas que paren muchos lechones, sino que hay híbridos de estas razas. Y todas estas cerdas se han venido seleccionando para aumentar la cantidad de lechones que nacen, ¿verdad? Lo que llamamos la selección genética por prolificidad. El problema es que la selección genética no nos ha ayudado a aumentar el tamaño del útero. ¿Ya? ¿Ya? ¿Siguen viendo la presentación? Perdón. No, señor, en este momento se cayó. Ok. ¿Ok? Nada más ponerla en modo presentación, ya la estamos viendo. Ok. ¿La ven? Sí, nada más si nos hace el favor de ponerla en modo presentación para que esté más grandecita. Ah, ok. Listo, perfecto. Seguimos. Muy bien. Entonces esto nos ha llevado a que tenemos un mayor número de lechones nacidos, pero como la capacidad o el espacio uterino es el mismo, tenemos lechones de menos tamaño, ¿verdad? Lechones más pequeños. Entonces la supervivencia durante y después del parto ha disminuido. Tenemos un mayor porcentaje de lechones nacidos muertos, ¿verdad? Se sitúa entre un 3 y un 8%, y muchas veces la mortalidad de los lechones antes del destete supera el 10%. Podemos decir que 1 de cada 5 lechones ya formados al final de la gestación no será destetado. O sea, ya perdimos el 20% de nuestros lechones antes del destete. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Verdad? Antes teníamos las cerdas europeas, como les explicaba hace un rato, la Landras, la York, la Duroc, la
la large white, pero estas cerdas, para hacerlas que dentro de ellas mismas o híbridos nuevos como Choice o Topic, se cruzaron con cerdas chinas. Entonces ahora tenemos muchas cerdas sino-europeas. ¿No? Sino-europeas. Eso significa que son cerdas europeas con cerdas chinas. Y el mejor ejemplo de esa cerda china es este animalito que ven aquí. Es una cerda Meishan. Ellas paren una vez al año entre 24 y 27 lechones. Bueno, así de bonitos como se ven. Pero el problema de estos animalitos es que nacen de medio kilo. Y esto del peso al nacimiento es muy heredable. Menor peso al nacimiento vamos a tener en las cerdas actuales. Entonces hay una mayor desuniformidad en la camada, aumenta la mortalidad preestética y baja la ganancia de peso, porque los cerdos después en el engorde, los cerdos que más ganan peso son los que nacieron más de mayor peso al nacimiento. Entonces vamos a hablar cómo tratar de evitar todas esas consecuencias negativas. Entonces, vean, este es el origen de la uniformidad. Estos son embriones 40 días después de la inseminación artificial. Y aquí con las flechitas señalé el más pequeñito y el más grandote. Entonces ya tenemos una uniformidad genética que se va a agravar con el espacio del útero. Entonces, cuando tenemos lechones que nacen de menos de 950 gramos, ¿sí? Tenemos un lechón que tiene el síndrome de retardo del crecimiento intrauterino. Es un lechón ya marcado desde el nacimiento por las condiciones en el útero. Bien, entonces, otra cosa que debemos tomar en cuenta. Normalmente en nuestras granjas depende de la genética que tengamos, de cómo manejemos las cerdas. Tenemos un índice de renovación, o sea, cambiamos entre el 40 y el 55% de las cerdas al año, ¿verdad? La primera causa de eliminación de las cerdas es la parte reproductiva, o sea, cerdas que no preñan, cerdas que repiten mucho, cerdas que siempre presentan infecciones intrauterinas y bueno, la reproducción es la primera causa de eliminación. Y mucha eliminación es de cerdas jóvenes y eso castiga la rentabilidad de nuestra porcina. ¿Por qué? Porque si nosotros eliminamos una cerdita antes del tercer parto, le perdimos dinero. Más o menos necesitamos entre 2 lactancias a 3 lactancias o 3 partos para pagarnos la inversión que hicimos criando esa cerda para que sea una madre reproductora. Entonces, la buena preparación de la cerda permite mejorar los parámetros en reproducción y en longevidad del periodo reproductivo. Es decir, nosotros necesitamos trabajar las cerdas desde que están pequeñitas para que sean cerdas que nos vayan a durar mucho tiempo en la granja. Entonces, la alimentación, es decir, la manera de cómo ofrecemos los distintos alimentos a las cerdas, es tan importante como la calidad de estos alimentos en la buena nutrición. Es lo que llamamos alimentación por fases. Yo entiendo que no en todas las granjas podemos hacer todas estas etapas de alimentación. Tenemos variantes de alimentación o de etapas de alimentación en las granjas, pero esto es de manera general lo que aplican las granjas donde tenemos los mejores resultados en términos reproductivos. Granjas que estetan más de 30, 31 lechones por cerda al año. Pero eso podemos adaptarlo a nuestras cerdas. Okay. Entonces vamos a empezar con las cerdas de reemplazo. Estas cerdas que ustedes están viendo ahí están en 2 sistemas, una en crianza en corrales y otro en crianza en
en el campo, ¿no? Aquí lo que hay es un techo, un comedero y las cerditas están ahí comiéndose el alimentito hasta que entren o estén cerca del primer celo, igual aquí. Entonces, no importa cómo las tengamos, ¿sí? En un spa como este o en un corral como este. Lo importante es que ellas estén tranquilas, sin estrés y comiendo la cantidad adecuada de alimento. Entonces, lo que necesitamos en estas cerditas que van para reemplazo es que ellas se desarrollen, tengan un crecimiento y desarrollo corporal bueno desde que están jóvenes, ¿verdad? Vamos a decir, que tengan un buen esqueleto, que tengan una buena conformación de músculo y que sean muy homogéneas todas las cerditas que metemos a los lotes de producción. Los parámetros comunes para la mayoría de las genéticas para la primera monta son: primera monta a 240 días de edad, 8 meses, peso entre 140 y 160 kilos, unas 310 a 350 libras para los que manejan libras, y al tercer o cuarto celo, nunca antes y nunca después. Ahorita hablemos por qué. Y es muy importante evitar que lleguen con sobrepeso a la primera monta, como esta amiguita que está aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos utilizar una cerdita que criamos para cría, porque la engordamos y se vienen los problemas de patas. La primera causa de problemas en patas no es deficiencias en el alimento o vitaminas o este tipo de cosas o minerales. La primera causa es que engordamos la cerdita y le pasa lo de los pollos de engorde, las patitas no se aguantan todo ese peso, entonces no nos sirven para madre reproductora. Después, si están muy engrasadas, no son muy evidentes los celos, no los notamos. Y cuando ellas están en buena condición corporal, pues se mejora la presencia de celos, los notamos de forma evidente y ellas producen camadas de más lechones. Entonces, de acuerdo con los detalles descritos, es que se recomienda la alimentación de los reemplazos, ¿verdad? Normalmente siempre se dejan ellas con los lechones en la granja hasta los 70 días. Luego hay una opción, ¿verdad? Se pueden alimentar con alimento de desarrollo hasta unos 100 kilos y después con gestación. Tenemos que verificar la cantidad de acuerdo a la calidad del alimento para que no se nos retrasen, ¿verdad? Pero nunca debemos alimentarlos con alimento engorde para evitar que nos queden como la cerdita que vimos en el slide pasado, con una rosquilla, ¿verdad? Y la opción 2, en algunas granjas se puede utilizar un programa de alimentación de reemplazos con una o dos fases de alimentación según el peso y la edad. Entonces, cuando vamos a inseminar o hacer la primera monta de esas cerditas de reemplazo, hay un asunto en alimentación que llamamos flushing y se hace 10 días antes de la primera monta. Entonces, por ejemplo, la cerdita se viene comiendo, por darles un ejemplo, 2,5 kilos de alimento. Lo que hacemos antes de la primera monta es subir a 3 kilos. Un flushing es aumentar la cantidad de alimento antes de la primera monta o antes de un evento. O sea, flushing es aumentar la cantidad de alimento. ¿Para qué hacemos eso? ¿Por qué subimos la cantidad de alimento 10 días antes de que decidimos que vamos a montarla? Para que haya una mayor ovulación. Eso estimula una mayor ovulación y por lo tanto ayuda a que las primerizas produzcan más lechones, ¿verdad? Entonces, cuando una primeriza es la cerda en una granja que produce la mayor cantidad de lechones, hay más cantidad de lechones en los partos siguientes. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Esto es el número de lechones, ¿verdad? Desde 8 hasta 14,5. Cuando una primeriza, y esto es el número de partos, ¿ok?
Entonces, vean, cuando uno primeriza, pare solo 8 lechones, ella puede llegar a parir hasta 11,5, no más. Si ella ya empieza pariendo 11,5, puede llegarnos a parir más de 12, ¿verdad? Los primeros 6 partos. Pero si una primeriza logramos que para, por ejemplo, 14,5, esa primeriza siempre nos va a parir más de 13 lechones en 6, 7 partos, que es lo que normalmente nos dura una cerda. Ese es el objetivo de los 150 kilos, tercer o cuarto parto, 8 meses de edad y el flushing pre-primera monta. Hacer que los reemplazos sean las cerdas que más paran en la granja. Muy bien, ya las tenemos preñadas y vamos con las cerditas en gestación. Igual las podemos tener en jaulas o en corrales o un poquito más sueltas, ¿verdad? Pero lo importante ahí es que ellas reciban el alimento o el tipo de alimentación que tenemos en nuestras granjas adecuado para ellas. Esta es una cerdita ya a punto de parir. ¿Eh? Vean qué bonita la condición corporal, la conformación de la ubre, está lista para el parto. Pero bueno, para llegar ahí tenemos que alimentarlas de una manera especial. Primero podemos dividir la gestación en 3 partes, ¿sí? Recuerde que ellas normalmente paren a los 3 meses, 3 semanas, 3 días. Así que podemos dividirlo en tercios, ¿verdad? Entonces, se deben tomar en cuenta las etapas fundamentales, ¿verdad? Número de parto. Conforme aumenta el número de partos, la cerda es más grande. Entonces aumentan los requerimientos, es decir, las necesidades que ella tiene. Entonces no es lo mismo que yo alimente una primeriza con 2.2 kilos de alimento gestación a alimentar una cerdita de cuarto parto con 2.2 kilos de gestación. Tienen que tomar en cuenta el tamaño de la cerda. Entre más grande, pues necesita comer un poquito más. El primer tercio, lo que ella hace, ¿verdad? En la gestación, si vienen de aquí, por ejemplo, de un destete, el primer tercio, ella usa la mayoría del alimento en recuperar las reservas corporales, es decir, en volver a acumular grasa, en recuperar el músculo que perdió en la lactancia, pero en ese primer tercio se da la implantación embrionaria, ¿de acuerdo? Entonces, si las tenemos muy limitadas de alimento en este primer tercio, hablemos de los primeros 40, 42 días, la implantación embrionaria va a bajar y vamos a tener camadas más pequeñas. Aquí también se forman las miofibrillas, el músculo de los cerdos. Entonces, si no hay suficiente proteína para que ella se recupere y para los embriones, tenemos cerdos más grasosos al final del engorde. O sea, desde aquí también estamos formando la calidad de nuestros cerdos. ¿Okay? Después, en el segundo tercio, pues no hay, vamos a decir, entre el día 42 y el día 85, no hay mucha necesidad, ¿verdad? De nutrientes, porque la cerda normalmente ya recuperó su reserva corporal, no hay desarrollo fuerte de los contenidos uterinos, los fetos no se están desarrollando grandemente y todavía no se ha iniciado el desarrollo de los tejidos mamarios. ¿Eh? Entonces, por eso es que nosotros a veces tenemos que alimentar con diferentes cantidades de alimento el primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. Por favor, guárdense esto. Una buena producción de leche en lactancia depende en primer lugar de las reservas que acumule la cerda en la etapa de gestación. La lactancia es consecuencia de lo que hacemos en gestación. Podemos tener el mejor alimento de lactancia de todo el mercado,
Pero si nosotros no preparamos bien la cerda en gestación, poco podemos corregir en lactancia. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, de acuerdo a las etapas descritas, los tercios, se debe ajustar la cantidad de alimentos según avanza la gestación, ¿verdad? Las primeras 5 semanas de gestación, pues se forma el feto y los músculos y las miofibrillas, como hablamos hace un ratito. Si no hay suficiente proteína, hay menos miofibrilla, el cerdo tiende a ser más grasoso en el engorde. Y un mes antes del parto, más o menos a los 85 días, los fetos pesan unos 400 gramos, pero al final los paren de entre kilo 2, kilo 3, kilo 4, kilo 5, kilo 6, un promedio de kilo 4. Es decir, que entre el día 85 y el día 114, 115 del parto, en un mes, esos lechones ganan 1 kilo cada uno. Si la cerdita tiene 9, 10, 11, 12 lechones, son 9, 10, 11, 12 kilos que ella tiene que sostener de crecimiento de sus fetos en la pancita, ¿verdad? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Lo que necesitamos aquí es también aumentar la cantidad de alimento. Entonces, para alimentar bien la cerda en gestación, primero, de acuerdo a los tercios, ¿verdad? Y segundo, tomar en cuenta la condición corporal de cada cerda. Y eso hablamos aquí. Fase 1, fase 2, fase 3. Vean, los 3 tercios. 49 días, 85, 115. Normalmente, después de que hacemos la monta o la inseminación artificial, por 3 días vamos a limitar el consumo de alimentos. Si tienen una gestación que es para 2 kilos, a la cerda se le da solo 1 kilo por día. Si tiene una gestación que es para 2,5 kilos por día, a la cerda se le da 1,5 kilos. Vamos a decir que prácticamente la mitad del alimento. ¿Por qué? Porque alimentando o restringiendo el alimento después de la última monta o última inseminación, evitamos mortalidad embrionaria por niveles bajos de progesterona, ¿verdad? Entonces, si nosotros limitamos la cantidad de alimento, hay niveles más bajos de progesterona, hay más implantación de los lechones, de los embriones en el útero y vamos a tener camadas muy grandes. Pero después de esa restricción que es obligatoria hacerla los primeros 3 días después de la monta, nosotros tenemos que decidir cómo alimentar nuestras cerdas. Si la cerda está en buena condición corporal, por ejemplo, usa una cantidad de alimento, por ejemplo, 2,2 kilos, 2,5 kilos, desde el principio hasta faltando un mes para el parto. Pero si la cerda me llegó el destete en baja condición corporal, pues esos primeros 42, 49 días, yo le doy más cantidad de alimento. Por ejemplo, en lugar de darle 2,2 kilos, le doy 2,7 kilos esas primeras semanas. Nunca sobrealimenten una cerda entre el día 49 y el día 85 de gestación, porque se les puede engrasar la ubre, pierden tejido mamario y hay menos producción de leche en la lactancia. Y siempre del día 85 al parto damos una cantidad alta de alimento. Vamos a subir medio kilo por día el alimento que estamos ofreciendo de gestación. ¿Eso por qué? Por esto, recuerden, los lechones crecen 1 kilo en la pancita de la cerda durante el último mes. Y bueno, eso lo que nos va a permitir es que la cerdita no pierda reserva para una buena lactancia y que las camadas nazcan más uniformes. ¿De acuerdo? Camada más uniforme, menos mortalidad predestética. Muy bien, ya las tenemos al par. Entonces vamos a hablar de la alimentación de la cerda en lactancia. La alimentación de las cerdas en lactancia debemos tomar en cuenta, como lo mencioné hace un rato, que la primera
la primera fuente son las reservas corporales que se acumulan en gestación, como fue descrito. Y la segunda es el alimento de lactancia, que debe reponer esas reservas que va perdiendo la cerda. Entonces aquí en este esquema lo que tenemos es un ejemplo de la energía para producir leche. En resumen, la energía para producir leche, la cerda la saca de sus reservas de grasa, sus reservas de proteína en el músculo, sus reservas de minerales en los huesos. 72% de la energía que necesita la cerda para producir leche es de sus reservas. ¿Qué hace el alimento? El alimento de lactancia lo que hace es tratar de ir reponiendo esas reservas que va poniendo, perdiendo la cerda. Entonces, por eso es muy importante tratar de que la cerda tenga un buen consumo del alimento de lactancia para que no nos termine muy desgastadas al destete. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para evitar esas pérdidas excesivas de reservas en la lactancia, necesitamos manejar un poquito la alimentación, porque así optimizamos los rendimientos en maternidad en términos de producción de leche, peso de los lechones y destetes. Y también porque si la cerdita me pierde muchas reservas durante la lactancia, pues hay consecuencias negativas sobre la parte reproductiva, ¿no? Después del destete, pues no me entran en celo, tengo que dejarla descansando, pierdo días productivos. Y también en el tamaño de la camada en el siguiente ciclo. ¿Por qué? Porque pueden ovular menos y entonces tenemos camadas más pequeñas en el siguiente parto. Nosotros decimos que lo que estamos haciendo hoy, en la camada de hoy, en la lactancia de hoy, en la lactancia actual estamos estableciendo la calidad de la lactancia siguiente. Entonces, para lograr el objetivo anterior hay que estimular el buen consumo de alimento, ¿verdad? Evitar que las cerdas estén en condición corporal al parto grasosas o gordas. ¿Por qué? Porque si no llegan al parto grasosas o gordas, son cerdas que no consumen la cantidad adecuada de alimento porque no les da hambre. Y cuando ya les da hambre es como al día 14, 15 de lactancia, ya están muy flacas y no tenemos tiempo de recuperar. Recuerden, agua fresca, por lo menos 2 litros por minuto en pipeta, o que si es una canoa, que siempre esté corriendo un poquito y que esté limpia. El primer alimento de la cerda y de todos nosotros es el aire. Nosotros podremos sobrevivir 2, 3 minutos, 5 sin aire. ¿Ok? El segundo alimento de todos nosotros es el agua fresca. Podemos sobrevivir una semana, 10 días sin agua. ¿Ok? Y el tercer alimento es el alimento como tal, porque podemos sobrevivir varias semanas incluso sin alimento. ¿Ok? Entonces, siendo el agua el segundo alimento en importancia, pues tiene que estar fresca y limpia. Las cerdas son como nosotros, son muy sensibles al olor, sabor de las cosas. Si ellas tienen el agua sucia, no toman suficiente agua porque no les gusta y van a bajar la producción de leche. Muy bien. Otra cosa que hacemos para aumentar la cantidad de leche es restringir la cantidad de alimento durante los primeros días postparto. Esta restricción mejora la producción de leche. ¿Por qué? Porque evitamos que haya mucha grasa en la sangre y eso aumenta la cantidad de hormona prolactina, que es la encargada de hacer de que ellas produzcan leche. Entonces, esto es un ejemplo, digamos. A mí me gusta que la cerda coma alimento de gestación hasta el parto. ¿Por qué? Porque evitamos que ella se estriñe. Me gusta no ofrecer el alimento completo hasta el día anterior al parto sin restringirla, porque a ella se les baja el azúcar en la sangre igual que nosotros. Si ella viene comiendo muy poquito, 3, 4 días antes del parto y el día anterior come muy poco o no come,
pues a la hora de hacer la fuerza para el parto y el esfuerzo para el parto, pues se pueden agotar y eso puede aumentarnos la cantidad de lechones nacidos muertos. Después del parto empezamos, por ejemplo, con 2 kilos de alimento al segundo día del parto y vamos subiendo entre medio kilo y 1 kilo máximo por día hasta que al día 5 o 6 ya la dejamos a libre consumo. Nunca le den a una cerda posparto comer todo lo que quiera comer, porque si no van a haber diarreas a los 7 días de los lechones. Y son unas diarreas muy características. De 10 lechones que hay en una camada, 2 o 3 están con diarrea y los otros no. Si fuera una diarrea por virus, coccidiosis o alguna bacteria, toda la camada entra en diarrea. Pero si le damos mucha comida a la cerda, ella baja un poquito la producción de leche, se llama disgalactia. Entonces no alcanza la leche para todos los lechones y los que maman menos son los que entran en diarrea porque tienen un déficit de energía. Es una diarrea muy característica, es esa diarrea que uno no puede curar con nada y a los 14 días uno ve que se cura sola y eso es porque la leche, porque la producción de leche de la cerda aumentó, entonces ya todos toman suficiente leche. Muy bien, ofrecer varias comidas en poca cantidad repartidas en el día, ¿verdad? Es muy importante para estimular la cerdita que se levante, que coma, que tome agua. No me gusta cuando levantan a la cerda a la fuerza porque ella está echada y está cómoda. Si tiene hambre y ustedes reparten alimento, ella se va a levantar, va a comer y tomar agua, ¿verdad? Cuidado con los que mojan el alimento, porque normalmente como los alimentos son tan ricos en maíz, soya, subproductos de trigo, semolina, destilados, son materias primas muy nobles, muy fermentables. Entonces, normalmente cuando un alimento está mojado más de una hora, se fermenta. La cerda no se lo come, tenemos que botarlo y eso es un montón de alimento, de dinero, perdón. Otra cosa que no tiene que ver cómo alimentamos es el confort que le damos a la cerda durante la etapa de lactancia. Bien, vean, esta es una cerda que está fresca, que no tiene calor. Cuando la cerda está así, la mayoría de la sangre fluye hacia la ubre. Tenemos más sangre, en la sangre hay más minerales, más proteína, más glucosa, entonces hay más lactosa, hay más producción de leche. Pero cuando la cerda tiene calor, la mayoría de la sangre, el mayor flujo sanguíneo se va hacia el lomo y las orejas. Aquí me falta una flechita para las orejas. Porque ahí es donde se les enfría la sangre a ellas. Entonces, cuando la cerda tiene calor, hay menos sangre que va hacia la ubre, hay menos producción de leche, porque sencillamente la cerda está en estrés calórico y eso no tiene nada que ver con alimento. Tiene que ver con la instalación, cómo están los techos, cuál es el flujo de aire en la maternidad, para tratar de que ella esté lo más fresca posible. ¿De acuerdo? Bien. Y por último ya tenemos las cerdas al destete. ¿Ok? Entonces, las cerdas son muy costosas. Todos estos animales tienen un gran valor económico y productivo. Entonces no podemos tratarlas mal. Entonces, ¿cómo alimentamos las cerdas al destete? Bueno, lo primero es el día antes del destete, ofrecemos solo la mitad del alimento que se vienen comiendo. Eso les causa estrés y se frena la producción de leche. El día del destete, ofrecemos solo la primera alimentación de la mañana. Disculpen. Todo esto hace que frene la producción de leche. ¿Por qué es importante hacer que frene la producción de leche? Para que entren en celo. ¿Ok? Entonces, desde el día siguiente del destete hasta la aparición del celo, seguimos ofreciendo alimento de lactancia y ojalá a libre consumo. Porque lo que necesitamos es
como hablamos anteriormente del flushing, que se ofrece una mayor cantidad de alimento para que tengan más energía, nosotros necesitamos que la cerda siga comiendo alimento de lactancia libre consumo hasta el celo. ¿Para qué? Para que la ovulación sea mayor, para que tenga un mayor número de óvulos y que las camadas sean más grandes. En algunas granjas incluso les dan 200 gramos de azúcar por cerda por día. Destroza es mejor, pero cuesta mucho conseguir. Y eso es para aumentarles la energía, para que vengan en un celo muy bueno, ¿verdad? Al bajar las cerdas el consumo por entrar al celo, porque cuando entran en celo ya bajan de comer, aprovechamos y cambiamos el alimento al de gestación. Y recuerden, empezamos otra vez con el ciclo. Después de la última inseminación, se inicia con la restricción postparto y se sigue el plan de alimentación de primer tercio, segundo tercio, último tercio de gestación, preparto, después del parto, hasta llegar aquí. Muy bien, entonces eso es lo que tenía para comentarles. Yo espero que hayan recibido información que les ayude en sus granjas. Estoy a la orden para cualquier duda que tengan y también la fundación pues tiene mi correo y con mucho gusto me hacen llegar sus consultas y estamos a la orden. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver si puedo salir de aquí. Me avisan cuando ya salí. Don Celso, si gusta me habilita cámara para verlo. Ok. Vamos a darle aquí. Ok. Quisiéramos realmente agradecerle al ingeniero Celso Brenes esta exposición dada con tanta profundidad, conocimiento, experiencia, un profundo respeto por los animales. Me deja a mí esta charla también por las etapas en que van pasando eh, las cerdas. Qué importante, ¿verdad? Ser observadores de estas diferencias que van requiriendo conforme pues, van cambiando el ciclo. Quisiera volverles a invitar a que si tienen consultas, me las hagan llegar, por favor, a través del QIA que tienen allá abajo, escritas, para que le saquemos todo el provecho a don Celso y a todo ese conocimiento y experiencia. Entonces, por favor, de verdad, anímense a consultar, ¿verdad? Sobre la charla o sobre situaciones relacionadas con nutrición porcina que están viviendo en su finca y tal vez, pues, don Celso les pueda dar alguna luz sobre el tema. Vamos a ir a ver el video que les habíamos ofrecido en este momento. La alimentación de las cerdas inicia desde los reemplazos. Lo importante es saber que las cerdas son las futuras madres que van a dar lechones para las granjas, entonces es indispensable en el desarrollo óptimo de la cerda para el desarrollo de toda la parte reproductiva de la cerda. Entonces existen diferentes dietas a diferentes edades para lograr metas en los reemplazos, llámese edad, peso y el número de celos que uno desea para su primera monta. Entonces, una vez que se termina un programa de reemplazos con sus respectivas etapas de alimentación, pasa a su primera monta y a partir de ahí comienza el periodo gestante. En ese periodo gestante tiene una alimentación diferenciada también. Recordemos que es el periodo donde la cerda está desarrollando todos los lechones en su vientre y el objetivo es que esos futuros lechones en realidad vayan a nacer lo más saludable posibles, la mayor cantidad de lechones y con el mayor tamaño. Una semana previo a que las cerdas se vayan a parir, ¿verdad? Comienzan una alimentación ya con el caso de la lactancia. Esto porque ya la alimentación con lactancia tiene muchísima mayor cantidad de proteína y energía.
Recordemos que es una cerda que va a dar a luz a 14, 15, 16 lechones, que tiene que tener todas las condiciones para poder alimentar a todos esos lechones en el momento del parto. Finalmente sigue el último tercio de la gestación, donde se da el mayor crecimiento óseo y demás de los lechones o fetos. Entonces existen alimentaciones específicas en este periodo, que es la alimentación de periparto. Esto le va a dar los nutrientes necesarios para que la cerda pueda desarrollar esos futuros lechones y que tengan el mayor tamaño disponible. En el caso de la nutrición de los cerdos, realmente inicia desde que el cerdo nace. El primer fuente nutricional es la leche, ¿verdad? Entonces lo ideal es que los cerdos estén lo más rápido posible consumiendo la leche y buscando los pezones. Después de esto, es el recurso más barato, es el agua, entonces no podemos negar el uso del agua. Tiene que estar a disposición 24/7 para los lechones. Después de eso, a partir del día 10, podemos comenzar a utilizar las harinas o los que son los pellets, para que en el momento del destete, ya después de 21 días o 25, realmente el lechón ya conozca el pellet, ya conozca la harina, entonces no le sea nada diferente a algo que ya él conocía, entonces él puede comenzar a comer más rápido. Previo al destete también se utilizan las leches sustitutos, esto para ayudarle a las madres. Hay madres que tienen 16 lechones, entonces mantener 16 lechones es bastante difícil, entonces la leche sustituto abre las puertas para el desarrollo adecuado de lechones a un óptimo peso de destete. Después del destete, lo importante es saber que existen preiniciadores diseñados para este momento en específico de edad, donde los lechones vienen consumiendo principalmente leche. Entonces el objetivo de estos preiniciadores es que tengan las materias primas más digestibles, con olores a leche, sueros de leche y demás, para que se forme el óptimo desarrollo intestinal de los lechones, para que en las etapas futuras, donde la alimentación se radica principalmente en granos, maíz, soya, ellos vayan completamente preparados para obtener el mayor rendimiento. A partir de los preiniciadores, iniciadores, ya comienzan diferentes etapas alimenticias según su edad y necesidades nutricionales, que obviamente van acompañados de un nutricionista que va a dar las mejores recomendaciones para llenar todas esas necesidades y lograr los pesos ideales y óptimos a las diferentes edades. De lo que es la producción porcina, tenemos la nutrición y la salud, propiamente de los animales. Cuando tenemos una buena nutrición, el control sanitario de los animales es básicamente preventivo, no es necesario curar. Entonces partimos de la buena nutrición. Para esa buena nutrición tenemos la fabricación interna de la finca, de las mezclas o concentrados, con núcleos y con materias primas especiales para la alimentación animal, básicamente maíz y soya. Cuando tenemos una buena nutrición de este tipo, podemos complementamos más bien aquí en la finca, con dos tipos de alimentación vegetal: banano producido en la finca, dentro de los cafetales, y de los bancos forrajeros, principalmente morera, nacedero y botón dorado. Entonces esas ensaladitas se les da a los animales complementando proteína, muy importante principalmente en la parte de engorde. Pero estás en silencio. Gracias, Ale, perdón. Tenía media hora de estar hablando. No, pues agradecerte, Alexandra, por la proyección del video. Muy interesante cómo pudimos ver el contraste entre una finca grande y una finca pequeña, pero siempre el tema de la nutrición va a ser fundamental para tener los mejores resultados en la producción. Vamos ahora a ver un segundo video que es acerca de crédito a su medida. Es un programa de crédito o un producto de crédito que Fundecooperación tiene
a disposición de todas las personas productoras, microempresarias, con pequeñas, medianas empresas, emprendedoras, con condiciones y requisitos sencillos, un trámite bastante ágil y unas condiciones en tasa, plazo y monto bastante accesibles y adecuadas para las personas. Entonces, Alexandra, si nos ayudas con este video, porfa. Si usted requiere de apoyo financiero para fortalecer su actividad productiva, puede contar con nosotros y con gusto le apoyaremos. En Funde Cooperación encontrará este crédito a su medida, una alternativa de apoyo financiero para personas emprendedoras, micro, pequeñas y medianas empresas, tanto individuales como asociadas. En especial, para aquellas personas que a través de sus actividades productivas generan un impacto positivo y sostenible en sectores como el agropecuario, turístico, proyectos liderados por mujeres, de eficiencia energética, valor cultural, así como acciones climáticas. En Funde Cooperación le ayudamos con la compra de nuevas tecnologías eficientes, terreno, equipo, vehículos, maquinaria, remodelación de instalaciones, capital de trabajo y cancelación de pasivos. Con crédito a su medida, financiamos montos desde 500.000 hasta 75 millones de colones, a plazos de 5 hasta 10 años. Las tasas de interés las adecuamos a cada caso en particular. Para eso, le brindamos acompañamiento y asesoría desde la aplicación. Tome en cuenta que manejamos periodos de gracia totales y parciales, formas de pago diferenciadas y garantías hipotecarias, prendarias, fiduciarias, mobiliarias y con el aval del Fideimas. Crédito a su medida, una opción amiga para su crecimiento. Bueno, como pudieron ver, si ustedes tienen en mente un proyecto de remodelación, ampliación en sus fincas, necesitan alguna tecnología, alguna maquinaria, algún equipo, necesitan capital de trabajo, en Fundecooperación con crédito a su medida tenemos una opción de verdad bastante accesible. Son muchísimos los casos de éxito de personas que gracias a este financiamiento han podido hacer crecer sus actividades productivas sostenibles y mejorar su calidad de vida, que al final es lo que todos y todas queremos. Muy bien, vamos entonces a dar paso ahora a un periodo de preguntas. Voy a pedirle a don Celso que me habilite micrófono y cámara, por favor. Y voy a proceder a leer algunas de las consultas que tenemos aquí en el chat de Q&A. La primera pregunta la plantea Hamilton Flores Duarte y dice: ¿es tendencia que la cerda primeriza que dio 8 lechones, su pico de parto sea hasta 12 lechones? Es posible que haya algún problemita en la primera gestación, en el primer parto. Entonces, dependiendo del historial de la cerda, normalmente la escogemos de las mejores madres. Siempre hay que darle una segunda oportunidad. Es posible que ella levante en el segundo y tercer parto, ¿sí? No quiere decir que porque parió pocos lechones en el primero después no pueda subir, pero sí es una característica común de las granjas que tienen más lechones nacidos y destetados, que la primeriza siempre es la cerda que más lechones nos ofrece. Pero sí, para mí siempre hay que darles una segunda oportunidad. Obviamente si no presentaron un problema ahí de índole sanitario, ese tipo de cosas, sino que sencillamente parieron pocos lechones, una cerda sana, que la escogimos y la seleccionamos bien, pues sí puede subir, claro, después. Es común eso. Excelente, gracias, don Celso. Vamos con otra pregunta. Dice, ¿qué tan bueno, Vanessa Segura nos pregunta, ¿qué tan bueno es complementar con caña picada a cerdos? La alimentación de los cerdos. Bien,
Eso es más común hacerlo en los cerdos adultos. Los cerdos en desarrollo y digamos hasta los 100 kilos tienen un sistema digestivo muy, muy pequeño. Por ejemplo, si nosotros enviamos a mataderos cerdos de 100 kilos y dejamos las patitas y la cabeza para el peso, solo quitándole las vísceras, los intestinos y lo demás, nos quedan 83, 85 kilos de cuerpo y carne. Es decir, que los pulmones, el corazón, los intestinos, el hígado, todo lo demás, lo que pesa son 15 kilos. O sea, es un sistema digestivo muy, muy pequeño. Entonces, cuando ofreces caña picada, de nuevo, ¿me escuchan? Don Celso, me parece que lo perdimos momentáneamente. Ahí estamos, ahí está. Ya lo No sé qué tenemos pasa. nada. Las brujas. Entonces, en animalitos que van hasta el engorde, pues cuando le das caña picada puedes llenarle mucho el sistema digestivo, ellos bajan el consumo del alimento como tal y tardan más tiempo en salir al mercado. ¿Sí? Normalmente eso implica que tienen un mayor costo para salir al mercado. Cuando los cerdos están sobre los 100 kilos, ya cerda adulta, 130, 150 kilos en adelante, hasta 200, y he visto animales de 300 kilos o más. La característica del sistema digestivo de los cerdos es muy parecido al del caballo o al de los conejos. Ellos son monogástricos hasta el estómago, pero después del estómago tienen ciegos funcionales, ¿verdad? Dos bolsas grandísimas al final del intestino grueso, que funcionan como funciona un rumen de una vaca. ¿Sí? Entonces ahí se fermenta fibra. Entonces en ese tipo de animales, en animales adultos, yo diría que no te afecta tanto ofrecer caña picada. De hecho, pues una cerda que esté consumiendo un alimento con poca fibra, puedes ayudarla a bajarle el estrés, a que ella se sienta más llenita. Y lo que te va a mandar ahí de la cantidad de caña que puedes ofrecer es la condición corporal que ella tiene. Si la ves que se está poniendo muy flaquita, pues tienes que bajar la cantidad de caña. Hago el paréntesis de que una cerdita en gestación normalmente tiene un alimento que tiene suficiente fibra, que es un producto de trigo, semolina, destilados, aparte de maíz y soya. En muchas empresas se hacen alimentos de lactancia con solo maíz y soya. Es decir, no hay una fuente de fibra dentro del alimento. Entonces es cuando vemos que la cerda se estriñe, baja el consumo de alimento y termina en baja condición corporal al destete. Siempre, siempre. Las cerdas necesitan fibra en el alimento porque tienen ciegos funcionales, como expliqué hace un rato, y si no le damos fibra, pues el sistema digestivo no funciona de la mejor manera. Productos como la caña de azúcar, dependiendo de la edad, ¿verdad?, del tallo, puede ser muy lignificado, muy leñoso, y eso no es fermentable, pero puede ayudar al tránsito intestinal, ¿no? Estimula los movimientos del intestino y puede mejorar el consumo. Repito, ¿qué cantidad dar? Depende de la condición corporal en que vea la cerdita. En animales para el engorde, de nuevo, no lo veo muy conveniente, pero depende del mercado que tengas. Puede ofrecerse, no hay problema. Lo mismo con el banano, ¿verdad? Y lo mismo con ayote, lo mismo con yuca. Lo que pasa es que con la yuca sí hay que cocinarla porque si no les puede dar un poquito de diarrea. Tiene unos factores antinutricionales ahí. Podemos ofrecer ese tipo de productos. Normalmente el cerdo va a salir un poquito más grasoso, pero todos tenemos clientes que quieren cerdo con un poquito más de manteca para que el chicharrón sea muy bueno. Espero haberte podido responder. Gracias, don Celso. Ya nos antojó a todos No de te escucho. tamales. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta.
Dice José Alexander Argueda Zúñiga, el forraje verde hidropónico, ¿en qué porcentaje se les puede dar? No me dice si son cerdas o cerdos para el engorde. No, no tenemos esa información. No sé No te si escucho. don José Alexander nos puede completar. Bueno, Para engorde, dice. para engorde. Sí, señor. Sí, no hay problema, no hay problema, sobre todo cuando los animalitos están muy encerrados, ofrecer ese tipo de forrajes que son muy suculentos, la verdad es que tienen muy poca fibra lignificada, no son tan difíciles de digerir y la cantidad no te la puedo decir porque eso nada más depende de a qué edad quieres que el cerdo esté ya en peso de mercado. Entonces eso es muy de cada granja, ¿verdad? No te puedo decir darle 1 kilo, darle 2 kilos. Lo que tenemos el parámetro a medir ahí es a qué edad me está saliendo el cerdo. Por ejemplo, si yo tengo un cerdo que le estoy dando mucho forraje y me sale de 8 meses para 100 kilos o 105 kilos, es mucho tiempo. Entonces tengo que bajar un poquito, bajarlo a que tenga ese peso en 23 semanas, por ejemplo. Entonces, eso es la edad y el peso de salida de lo que me va a determinar cuánto forraje puedo darle a ese. Gracias, don Celso, por su respuesta. Me parece que estamos con las preguntas. De momento, no veo ninguna otra. Bueno, entonces no me quedaría más que agradecer en primera instancia a don Celso Brenes, pero también a cada una de las personas que se unieron en esta mañana en nombre de Cargill, Provimi y Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Nuestro agradecimiento por haber compartido con nosotros esta mañana un tema tan interesante dentro de la producción porcina. Invitarles a seguir todas las recomendaciones que escucharon, invitarles a visitar nuestros sitios web y nuestras redes sociales donde vamos a colocar este video donde tenemos más información, tanto de los proyectos como también otros webinars y también toda la información de crédito a su medida. Que tengan una muy buena, un muy buen día, un muy buen resto de la mañana y esténse pendientes que vienen próximas charlas sobre este tema. Gracias, don Celso. Gracias a ustedes, suerte, estoy a la orden. Bye. Muy amable. Hasta luego. Buenos días.